Hay situaciones que podemos considerarlas como encrucijadas. También, en otros casos, como puntos de inflexión. Quizás este sea uno de sus momentos, pero también una de esas encrucijadas. Entonces estamos en una encrucijada y ante la posibilidad de un punto de inflexión. Pero lo estamos todos los pueblos y todas las sociedades del mundo, puesto que en los espesores de la coyuntura actual estamos a punto de pasar el punto de inflexión y convertir al mundo en un mundo que cae al abismo, que se hunde, por así decirlo, que naufraga. Todas estas, por cierto, son metáforas. Las metáforas ayudan a imaginar, a ilustrar, a capturar los sentidos, o más bien a producirlos, dependiendo de lo que obtiene la imaginación en tanto analogías y diferencias, analogías y contrastes. Ciertamente la metáfora y la metaforización juegan un papel muy importante en los desenvolvimientos de la imaginación, en sus vínculos con el lenguaje y sus vínculos con la cultura, en tanto entendemos la cultura como un acontecimiento no solamente lingüístico, sino también simbólico, lleno de alegorías simbólicas y de composiciones, de mitos. También la metáfora, como lo ha mostrado Jacques Derrida, es el substrato de los conceptos, por lo tanto, de las construcciones de la razón. No hay razón sin imaginación. ¿A qué va todo esto? Va fundamentalmente a entender que estamos hablando desde una reflexión o efectuando una reflexión a través de conceptos y también de metáforas. Estamos exponiendo una narración y por lo tanto una interpretación. Lo que sí no podemos olvidar que hay un referente o muchos referentes o que hay referencia y esa referencia se refiere a la crisis múltiple por la que atraviesa el mundo, lo que llamamos el sistema mundo moderno, que está a punto de pasar un punto de inflexión y entrar en agenciamientos desbordantes, incontrolables, incontenibles, que pueden dar lugar a lo que se ha venido a llamar la Tercera Guerra Mundial, que prácticamente sería el apocalipsis de la humanidad. Ciertamente esta no puede ser una condena ni una fatalidad, por lo tanto, destino en el sentido que los griegos lo entendían, como si todo estuviera escrito y no se puede escapar al destino, porque estamos hablando de historia y la historia la hacen los humanos. La historia en el sentido de pasado guardan en su memoria social los humanos y pueden recuperarla en la narrativa que llamamos historia. Asimismo, en el presente se hace historia y no sabemos todavía los desenlaces. En consecuencia, el futuro o el porvenir depende de lo que se haga ahora. Para evitar el apocalipsis de la humanidad, es indispensable que los pueblos y las sociedades actúen ahora y para actuar tomen conciencia de lo que está ocurriendo, del peligro en el que se encuentran. No estamos hablando de los estados-nación y por lo tanto de las formas de Estado,
tampoco de los gobiernos. No estamos hablando del orden mundial de las dominaciones, puesto que todas estas instituciones son parte del problema que enfrenta la humanidad. Son parte del hundimiento y el naufragio en el que se encuentran las sociedades humanas y los pueblos. Por así decirlo, son parte de lo que hemos venido llamando decadencia. Cuando hablamos de Estado también hablamos de capital. El capital es la otra cara de la medalla del Estado y el Estado es la otra cara de la medalla del capital. En consecuencia, la reproducción del capital en el sentido de la acumulación ampliada y también de la acumulación originaria y reiterada para que se dé la acumulación ampliada es gran parte del problema que padecen las sociedades y los pueblos y ponen en peligro a la humanidad, a la sobrevivencia de la humanidad. Resulta que en esta decadencia de la civilización moderna y concretamente del sistema mundo capitalista, un substrato minoritario que no llega al 1% de la población mundial ha tomado el mando de la conducción no solamente de lo que pasa en el mundo, sino en las regiones y en los países. Ha tomado el mando de una manera paranoica, podríamos decir también suicida, en el sentido de que esta minoría se siente amenazada precisamente por la existencia de las sociedades y los pueblos, incluyendo a sus propias sociedades y sus propios pueblos. Aunque no se entienda cómo pueden existir sin sus sociedades y sus pueblos, esta minoría supremacista tiene una concepción, si se puede llamar concepción, de que puede el mundo existir sin sus sociedades y sus pueblos. Puede existir solamente con ellos, donde ellos enseñoreen en un planeta vacío, en un planeta destruido, en un mundo sin pueblos, así como sus barrios privilegiados que se han convertido en fortalezas y también en burbujas, se alejan de las sociedades, de las ciudades y de las urbes donde habitan aislados y por lo tanto lo que proponen es un aislamiento completo de su estrato privilegiado, pero también la desaparición y el exterminio de las sociedades y los pueblos. Las recientes guerras desatadas apuntan a eso, apuntan a pasar el punto de inflexión y entrar en un espacio de agenciamientos que corresponda a un mundo sin humanos, donde los únicos entes abstractos sean ellos, esta minoría supremacista. Para decirlo rápidamente, el proyecto sionista se ha hecho carne en el Estado de Israel, aunque en un principio el Estado de Israel tenía otras proyecciones más bien socialistas con los kibbutz, pero en la correlación de fuerzas se han impuesto los partidarios del proyecto sionista, y aunque a lo largo de la historia corta del Estado de Israel haya habido una correlación de fuerzas más o menos equilibradas, donde no han tomado el mando los supremacistas, ahora recientemente lo han hecho. Eso expresa fehacientemente el gobierno y la alianza entre fragmentos ultraconservadores, ultraderechistas e incluso ultrasupremacistas.
que se han embarcado en una guerra sin horizontes ni destino en el Medio Oriente, cometiendo genocidio en Gaza, continuando con la colonización de Palestina y embarcándose en la destrucción de los estados árabes mediante procedimientos sinuosos y planificados por el servicio de inteligencia. En ese sentido, han participado en la destrucción del Líbano, han participado también en la destrucción de Libia y han participado en la destrucción de Siria y de Irak, conjuntamente, obviamente, con los servicios de inteligencia de la OTAN y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese contexto, en esa temporalidad política preparatoria, se han embarcado todos estos servicios de inteligencia conjuntamente con sus estados y los gobiernos comprometidos en un proyecto de dominación absoluta que hemos llamado alguna vez el panoptismo planetario, haciendo paráfrasis a la tesis de Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Empero, su proyección quizás va más lejos y sería necesario buscar un concepto más adecuado para interpretar lo que está ocurriendo, porque se trata de una paranoia llevada a extremo, desbordante, compulsiva y delirante. La racionalidad se ha perdido o está dada en su mínima expresión al servicio de pasiones irracionales y desbocadas que quieren el aniquilamiento del otro, en este caso en el aniquilamiento de los otros. El ataque del Estado de Israel a Irán va en ese sentido. Este señor, que es su primer ministro, ha venido hablando del peligro que significa el proyecto nuclear, de energía nuclear de Irán para la sobrevivencia del Estado de Israel. Ciertamente lo viene diciendo desde hace 2 décadas. Entonces, esta es una repetición reiterada de una retórica que esconde la impulsión agresiva del Estado de Israel y sobre todo de este sector minoritario, pero que domina y gobierna a Israel, que es este sector supremacista y sionista. ¿Cuál es la proyección? Es la misma que se hizo en Libia y en Siria y en Irak, destruir los estados nación, esta vez no un estado-nación árabe, sino un estado persa, el estado persa, es decir, destruir a la nación persa, dividirla en fragmentos y además repartir sus etnias en distintos países. Esa es la propuesta que ha hecho el Estado de Israel secretamente a Azerbaiyán, con una minoría iraní que forma parte del país de Irán. Como se puede ver, se trata de una proyección de dominación absoluta en el Medio Oriente. Como todo esto se hace en un contexto mundial, en el contexto de la crisis mundial del sistema mundo moderno, tenemos que ver qué consecuencias
no solamente implican para el Medio Oriente, sino para el mundo. Está involucrada la OTAN, lo estuvo en la ampliación de las fronteras después de la caída de la Unión Soviética, avanzando sistemáticamente hacia el oriente y amenazando a la Federación de Rusia. Está la hiperpotencia en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se ve amenazada y ve amenazado su dominio como hiperpotencia y como principal protagonista de la jerarquía del orden mundial por la emergente hiperpotencia de la República Popular de China. Entonces, en este caso, los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que no hay que confundir con el pueblo y la sociedad norteamericana, que son más complejas y tienen una amplitud mayor. Además, vienen de tradiciones democráticas que ahora han sido prácticamente conculcadas por el presidente que tienen, un personaje paranoico y bizarro. El objetivo de las potencias en decadencia europeas y de la hiperpotencia en decadencia norteamericana es la guerra contra la República Popular de China para evitar ingresar a otro ciclo hegemónico largo del capitalismo, esta vez bajo la influencia e irradiación del capitalismo chino, que propone la Pax China a través de lo que se ha venido a llamar metafóricamente la nueva ruta de la seda, que en realidad implica la Pax Mundial, obviamente bajo la hegemonía china. Frente a la Pax China, que tiene que ver con revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales que han desbordado incluso a las capacidades científicas, tecnológicas, cibernéticas y comunicacionales de la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, estos sectores que dominan sus estados, que manejan sus estados, estos gobiernos que expresan de manera fehaciente la decadencia de sus propios dirigentes y sus dirigencias, que lo que menos tienen es imaginación e incluso podríamos decir inteligencia en el sentido de inteligibilidad, no en el sentido de lo que tienen en abundancia, servicios de inteligencia que no interpretan adecuadamente y de manera inteligente lo que ocurre. Lo que sí tienen es una capacidad de información, de infiltración y de conspiración mediante este tipo de proyectos destructivos. En consecuencia, el peligro es inminente, frente al cual las sociedades y los pueblos tienen que actuar de manera solidaria, que es el substrato emotivo de las sociedades mismas, de modo muy diferente a lo que cree la filosofía, si se puede hablar de filosofía en este caso, ultraliberal, que destaca el egoísmo y la ausencia de solidaridad, que llaman eufemísticamente competencia. En ese sentido, las sociedades y los pueblos tienen que convocarse
en defensa de la vida, en defensa de la humanidad, en defensa del planeta, en defensa de la posibilidad de un porvenir armónico. En este caso, en el caso de una convocatoria a las sociedades y los pueblos, no se puede confiar en los estados, en los organismos internacionales, en el orden mundial de las dominaciones. En realidad, la convocatoria es contra todas estas instituciones que se han convertido en dispositivos de la muerte. En la medida que ha cambiado el contexto y estamos en otro contexto mundial, regional y local, los esquemas usuales ya no sirven. Por ejemplo, el esquematismo dualista de amigo y enemigo, de izquierda y derecha, puesto que las versiones políticas cada vez se parecen en sus prácticas, aunque se diferencien en los discursos. En América Latina y el Caribe son los llamados gobiernos progresistas los que han llevado a sus países a una situación de crisis múltiple, para decirlo de manera sencilla, política, económica y cultural. Estos gobiernos, de manera paradójica, son los que han creado las condiciones para el retorno de lo que ellos mismos llaman derecha. Eso ha ocurrido palpablemente en Brasil y también en Argentina. Aunque el PT haya retornado al gobierno en Brasil, lo ha hecho en alianzas con grupos de derecha. En Argentina, en cambio, se ha dado una expresión mucho más delirante que la que era o suponía el perfil político de Bolsonaro. En Argentina se está ante un perfil bizarro, delirante, que despotrica el neoliberalismo más extremo, que en realidad corresponde al ultraconservadurismo extremo y sobre todo a la ideología anacrónica supremacista. Este señor en realidad es una hechura del servicio de inteligencia israelí y de los grupos de influencia sionistas, fuera de ser también una expresión de la conspiración de la derecha internacional. Se ha convertido en una amenaza palpable y patente para la sobrevivencia de la República de Argentina. Al respecto, no hay que olvidar que para que aparezca este personaje se ha tenido que destruir certezas, convicciones, además de lo que hemos venido llamando el tejido social y la capacidad de resistencias y de luchas de los pueblos. Lo ha hecho recientemente el kirchnerismo, las gestiones de gobierno kirchneristas que han contentado con bonos al pueblo y con un discurso demagógico, mientras ellos mismos formaban una burguesía rentista que se enriquecía precisamente con el excedente de la renta del Estado. Para nada se hicieron transformaciones estructurales e institucionales que se requiere precisamente en función del cumplimiento de los objetivos que se plantea un reformismo al estilo de este peronismo tardío. La situación es parecida en Bolivia. Durante 2 décadas de gobiernos
de gestión de la forma de gubernamentalidad clientelar. Se ha destruido el tejido social, se han destruido las organizaciones sociales, han desaparecido los movimientos sociales y se los ha sustituido por apócrifas organizaciones impuestas por dirigencias colocadas a dedo, en otros casos por organizaciones paralelas que han sustituido a las organizaciones destruidas. Este es el caso del SIDOB y del CONAMAC, las dos organizaciones indígenas de tierras bajas y de tierras altas. Durante 2 décadas se ha perdido la gran oportunidad de transformaciones estructurales e institucionales, tal cual exige y establece la constitución política del Estado. Al contrario, se ha continuado de otra manera, de una manera demagógica y retórica, encubriendo el contenido, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Los gobiernos o las gestiones del gobierno neopopulista se han comportado como agentes encubiertos de empresas transnacionales y también de corporaciones del lado oculto del poder. Prácticamente han vaciado todo entusiasmo, toda expectativa, toda moral. El pueblo ha quedado desmantelado, desmoralizado, además de sorprendido, y está a merced de todo lo que pueda ocurrir. En la coyuntura actual, no se trata de una pugna entre lo que se ha venido a llamar desde el sentido común y desde el lenguaje oficioso, comunicacional, de izquierda y derecha. No se trata de la figura del péndulo, del paso de un bloque a otro, como ha ocurrido antes. Por ejemplo, hace 40 años, del paso del bloque de la coalición neoliberal al paso del bloque de la coalición. Exactamente no era coalición, sino era un conglomerado de corporaciones vinculadas a la corrupción institucional y a la corrupción galopante que ha gobernado las últimas 2 décadas. En el contexto mundial amenazante que hemos descrito a un principio, en el contexto sudamericano, incluso latinoamericano, todo lo que se hace y todo lo que ocurre está íntimamente vinculado con lo que pasa en la correlación de fuerzas de estos contextos, altamente peligrosos. Lo que se viene a llamar derecha está involucrada o es susceptible de involucrarse con esta proyección de la derecha internacional, pero también del sionismo y del genocidio que se está perpetrando y que se proyecta en perpetrarse contra las sociedades y los pueblos del mundo. En ese sentido, es muy peligroso lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en las elecciones nacionales de Bolivia este mismo año 2025. El pueblo boliviano está entre la pared y la espada, destruido por las gestiones neopopulistas de retórica vacua, vinculadas a las formas paralelas del lado oscuro del poder y a la vez amenazada por quienes pretenden retornar hace 40 años, llamados a sí mismos salvadores de la patria, cuando fueron precisamente los neoliberales los que entregaron la patria a las empresas transnacionales y a la vorágine del capitalismo extractivista. El problema que esta tarea lo continuaron los neopopulistas.
una pregunta que debe estar en el fondo de las preocupaciones de cada miembro, hombre y mujer del pueblo, es qué hacer en estas circunstancias. ¿Por quién votar? Obviamente que la pugna masista, vamos a hablar así de manera general, que se ha fraccionado en 3 grupos, es por lo poco que han dejado, lo poco que ha quedado. Es el reparto de lo poco que ha quedado en estas agrupaciones de la burguesía rentista, que ahora no tiene cómo acceder al excedente que ha desaparecido para reproducirse socialmente. Por otro lado, los llamados salvadores de la patria vienen con el esquema trasnochado del ajuste estructural, como si el contexto y la coyuntura actual correspondieran a la crisis de la hiperinflación de la UDP. No es la misma situación. Tampoco es el mismo contexto. El ajuste estructural neoliberal de aquel entonces contaba con la posibilidad de privatizar las empresas públicas que existían, no solamente la Comibol y EPFB, sino también otras empresas públicas, además de las corporaciones departamentales que las hizo desaparecer, vendiendo las empresas públicas a precio de gallina muerta, transfiriéndose concesiones mineras a lo que se ha venido a llamar la minería mediana, que en realidad es una minería grande. El mismísimo presidente neoliberal que gobernó en 2 gestiones forma parte de esta burguesía minera que se benefició con concesiones mineras que correspondían precisamente a reservas fiscales estudiadas y conocidas, certificadas por estudios geológicos. En consecuencia, los resabios de ese neoliberalismo pugnan por volver a gobernar de la misma manera, solo como hemos dicho, en otro contexto y en otra coyuntura diferentes, donde no hay nada que privatizar. Por lo tanto, vienen precisamente a continuar de otra manera, a su manera, a la manera neoliberal, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, con lo que hay, obviamente, otros recursos naturales explotables, como las correspondientes al litio y quizás a las tierras raras que hay en Bolivia. A propósito, hay una desinformación, un ocultamiento de la información y de los registros que tienen obviamente las transnacionales, pero se oculta todo esto al pueblo. Bolivia sigue siendo un país, por así decirlo, rico en recursos naturales. Entonces los neoliberales, en concomitancia con las transnacionales, proyectan un nuevo saqueo de Bolivia, saqueo del cual no han salido los neopopulistas, sino lo han redituado a su manera, de una manera demagógica. Entonces la pregunta es urgente: ¿qué hacer? En exposiciones anteriores dijimos que lo más conveniente es no ir a las elecciones, puesto que estas elecciones están viciadas. No hay tribunales neutrales, no hay tribunal electoral neutral, no hay padrones que garanticen buenas elecciones. El pueblo no está suficientemente informado y tampoco el pueblo ha debatido, ha deliberado sobre lo que está pasando. Se lo empuja a elegir a cualquiera, sea de un bando o de otro. Antes de ir a las elecciones, obviamente lo aconsejable
es crear las condiciones adecuadas para ir a las elecciones garantizadas e idóneas, con un buen padrón, con árbitros neutrales, con tribunales no comprometidos, con la posibilidad de contar con ofertas serias, políticas, además dando chance a toda la sociedad, no solamente a los partidos políticos. Incluso, como establece la Constitución, abrir la candidatura de las naciones y pueblos indígenas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. De la misma manera, en el sistema de gobierno de la democracia directa, comunitaria y representativa que comprende la participación y el control social, es indispensable que los ciudadanos y las ciudadanas puedan agruparse de manera libre una vez que discutan y formen consensos para presentar proyectos elaborados de manera seria. Por el momento nada de esto existe ahora. El problema es que parece que todo se dirige hacia las elecciones, tal como están, en las condiciones inadecuadas, con candidaturas lamentables, salvo quizás un segundo hombre de una de las propuestas frentistas y de alianza que viene de una buena formación y quizás venga también con buenas intenciones, contando con una experiencia internacional destacada. Sin embargo, una persona no hace una propuesta y menos una proyección política, y mucho menos va a poder controlar lo que suceda en adelante. Todo se define en la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas hoy es adversa a las buenas intenciones y adversa a la democracia efectiva, a la democracia en el verdadero sentido de la palabra, al autogobierno del pueblo. La pregunta entonces es importante y es menester responderla. En las condiciones descritas, teniendo en cuenta los contextos que hemos mencionado, el mundial, el regional y el local, es muy peligroso que salga cualquiera, que salga alguien de lo que se señala como derecha, pero también, y ese es el problema, que salga alguien que se autodenomine de manera inapropiada e insostenible de izquierda, puesto que estos revolucionarios de pacotilla han asesinado el proceso de cambio. En consecuencia, la encrucijada boliviana es esa. Y lo que viene en adelante puede convertirse en el punto de inflexión de la reciente historia. No necesariamente en lo que respecta a las elecciones, puesto que estas en realidad no son ninguna solución a la crisis múltiple, a la situación calamitosa en la que se encuentra el país y a la situación vulnerable en la que se encuentra el pueblo.
En este caso, el punto de inflexión puede encontrarse en lo que podemos considerar como una reorganización del tejido social, de la capacidad de luchas del pueblo, por una unificación del pueblo, de las fuerzas populares, pero desde abajo. Obviamente, en esta unificación no se puede contar para nada con los que gobernaron este país y lo destruyeron, con estas expresiones neopopulistas que no solamente son demagógicas, sino forman parte de la burguesía rentista, de los agenciamientos encubiertos de las transnacionales y de los que llevaron a cabo la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo que queda es una autoconvocatoria del pueblo fragmentado, pero que puede rearticularse, del pueblo arrinconado, pero que puede emerger, de la sociedad alterativa que siempre está ahí como substrato, autónoma de lo que pase en la sociedad institucionalizada y controlada de alguna manera por el Estado. Hay que recurrir a las asociaciones, a las composiciones sociales, a la memoria y los saberes colectivos, a las voluntades singulares, sobre todo a la pedagogía política, para emprender de nuevo el camino, inventarlo hacia las liberaciones múltiples. Algo parecido podemos decir en lo que corresponde al espacio regional, continental. Es menester y urgente que los pueblos se unan en defensa del continente contra la ofensiva de la derecha internacional y del supremacismo que quiere emprender una nueva aventura, aunque anacrónica, de un tardío colonialismo. De la misma manera podemos extender lo que decimos al conjunto de sociedades y pueblos del mundo. Es urgente su unidad, su asociación y coordinación para la defensa del planeta, para la defensa de la vida, para la defensa del porvenir, en contra del orden mundial de las dominaciones y de sus pugnas por quien se coloca en la jerarquía de este orden mundial. Es menester clausurar este ciclo largo de las geopolíticas y de las genealogías de las dominaciones y liberar la potencia social de los pueblos en la perspectiva creativa de un porvenir estético y ecológico.